Gracias. Honorable Congreso de la Unión, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 constitucional, presento a esta soberanía un informe por escrito de la situación actual del país. Agradezco a los individuos presentes en este Congreso para dar certeza a los mexicanos, darles a conocer el rumbo actual del país, los resultados que estamos presenciando, junto a una explicación de este informe de gobierno de una manera sintetizada. En materia de seguridad nacional y la defensa nacional, se ha dado los nombramientos de los secretarios de la Defensa Nacional. Esto con el fin de buscar nuevamente la coordinación en el Ejército. Una dependencia del Poder Ejecutivo que se ha visto en total deterioro desde administraciones pasadas, con una poca importancia y poca participación que ha tenido presente esta misma dependencia. Por esto mismo, se inició las campañas masivas militares en el país, al igual que en otros sectores, para llamar a la población, porque el ejército mexicano es una rama del Ejecutivo bastante importante para la nación, la que defiende nuestra soberanía nacional, nuestra patria, la que da la cara al extranjero, la que combate la delincuencia, el crimen organizado, junto a llevar un orden correcto en la nación. En la cuestión de justicia social y procesos de investigación, se dio la rehabilitación del Poder Judicial, uno de los 3 poderes de nuestra nación, la cual permite el funcionamiento correcto, justo para las futuras administraciones. Se ha tenido presencia del Poder Judicial en los pasados sexenios, pero de una manera no tan correcta, un tanto desorganizada, ya que al ver la ausencia de un poder judicial en la nación, se ha logrado que existan diversas injusticias con los ciudadanos mexicanos. Una gran demanda, una voz que reclama y pide que exista justicia en la nación, un orden jurídico, que se cumplan las leyes, algo que hemos logrado, algo que ya está trabajando desde el día que se anunció. En la cuestión económica y en materia empresarial, se dio una organización total a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entrando al mandato presidencial, se encontró una Secretaría de Hacienda destrozada, sin ningún orden en esta, sin ninguna actualización, actas retrasadas, actas que llevan registradas desde el segundo mandato, el de Felipe Garza Sada. Mayoría de empresas que nos encontramos ya estaban retiradas del país. No tenían un impacto. Aquí se ve la poca coordinación que existió en el país
en la cuestión económica, en el Registro Nacional de Empresas. Al no existir un orden, al no existir un registro de esto, podría llevar una confusión económica, malos previstos de los ingresos a futuro. Esto podría arriesgar al futuro económico de la nación, al no existir actualización constante. Por esto mismo, la organización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consistió en los nombramientos primeramente del secretario de Hacienda y Crédito Público, junto al servicio, a la implementación de una persona al servicio de administración tributaria. Esto con el fin de tener un orden y garantizar un buen funcionamiento, junto a la renovación de actas empresariales, las cuales han sido de gran importancia para esta cuestión, porque está totalmente demostrado que con este retraso que existió, hubo un gran declive económico. Un logro que también debemos que presumir en esta materia es el mayor ingreso de empresas extranjeras en el país. Si no es que decir que es histórico el ingreso de empresas extranjeras. Esto se logró por los tratados bilaterales que se realizaron con varias naciones del planeta, especialmente el tratado bilateral económico y político con Guatemala junto al de Chile. Estos tratados proporcionaron un mayor ingreso de empresas a México, fomentando el empleo, la participación ciudadana, junto a un mayor mercado laboral, una gran competencia empresarial, algo que así tendría que ser. Entrando a lo que México se caracterizó en este primer año, es la consolidación de México en el extranjero. Este año fue el año diplomático, en el que México se consolidó en el mundo. Tuvo presencia de gran relevancia. Tuvo un impacto bastante espontáneo, el cual lo tuvieron presentes casi todos los delegados internacionales. En efecto, todo inició desde la rehabilitación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, junto a una organización total, ya que en la anterior administración se notó la ausencia de México en el extranjero, a tal punto que se nos fue removido del Consejo de Seguridad por inactividad, por el poco trabajo, por la poca cooperación, comunicación, entre otros puntos. Igual por la falta de organización en las embajadas, la poca participación ciudadana, junto a un gobierno no interesado en las relaciones exteriores, cuando se está demostrando que las relaciones exteriores tienen un verdadero impacto en nuestra nación, como lo mencioné anteriormente, con el mayor ingreso de empresas y un gran crecimiento laboral en el país. Un gran crecimiento. Por ello se dio los tratados bilaterales entre México y Guatemala, el tratado bilateral económico y político entre México y Chile, al igual que el tratado bilateral entre México y Singapur, un acuerdo bilateral en cuestión turística y de seguridad nacional. Se ha tenido una gran relación diplomática con los Estados Unidos de América,
iniciando conversaciones de un posible tratado de libre comercio. Esto llevará a México a ser una potencia emergente, una verdadera nación con gran relevancia, con importancia, que se le tenga seriedad cada vez que México sea mencionado en el extranjero. Es momento de hacernos respetar. Es momento de tener presencia, de dar la cara, no de escondernos, no de mantener una actividad neutra. Por las situaciones sucedidas entre El Salvador y Honduras, y al restablecer relaciones diplomáticas con El Salvador, México llevó a cabo una gran amistad y lleva a cabo una gran amistad con El Salvador en conjunto después de los acontecimientos sucedidos en la administración pasada, después de una gran cantidad de errores hechas por el Estado mexicano de dicha administración, la cual provocó un desorden diplomático en la región, especialmente en Centroamérica. México busca en todo momento la unión en América. México es la voz de América en estos momentos, ya que la entrada de México al Consejo de Seguridad significó un gran avance en el Estado mexicano y a la sociedad misma. Actualmente se nos tiene más relevancia, mayor importancia y, como lo mencioné hace unos momentos, que se nos vea como un país fuerte y en ascenso. Al entrar al Consejo de Seguridad se ve demostrado que las naciones confían en México. Saben lo que México es capaz, el potencial que tiene este país junto a nuestro gran proyecto que se los he anunciado en estos días, el proyecto 77%. Y este va en buen camino. Igualmente se dio los lazos diplomáticos con Venezuela, una nación bastante importante en la región, emergente, con un gran potencial. México aclara y lo reitera, una América más unida. Igual, a la entrada de la nueva secretaria general de las Naciones Unidas, se llevó a cabo una gran comunicación en coordinación de la Secretaría de Relaciones Exteriores por su gran colaboración. Se tienen varios proyectos entre el Estado mexicano y las Naciones Unidas. Esto con el fin de tener presencia mexicana. Hay demasiados europeos o estadounidenses que están presentes en cargos importantes de las Naciones Unidas. Por esto mismo, México se ha visto muy pequeño, achicado, no, sin una relevancia. Nos hemos visto como un país débil, con una poca presencia. Nos quedamos en nuestra zona de confort, algo que no estamos buscando en esta administración. Queremos poner a México como una nación tan importante que se le respete en cada evento que se realice a futuro. Igualmente recibimos la invitación de Indonesia al ingreso de la Conferencia de las Nuevas Fuerzas Emergentes, CONEFO, algo que terminamos rechazando al no entrar en los planes gubernamentales, pero se nota y se notó que los países extranjeros buscan a México, buscan su integración, buscan comunicación,
porque saben que es un país con un gran potencial. Al igual, México ha tenido una gran presencia en el Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas por la gran cantidad de documentos que se han depositado a este mismo departamento para que se tenga un registro de todas las actividades que hace la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se ha dado un orden total en el nombramiento de embajadores que entra en la misma etapa de la organización total de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se dio una gran reunión entre Croacia y México para aclarar los hechos que sucedieron en la toma de protesta presidencial, las cuales fueron una controversia extranjera, algo que impactó en nuestra nación. Se aclaró, se perdonó, por supuesto, pero se dio lo que fue verdadero. No fue ni Croacia ni Ucrania. Fueron ataques rusos, los cuales fueron planeados con gran anticipación. Esto fue sustentado por pruebas que se nos dieron en estos días. Por supuesto, México inició relaciones diplomáticas con Indonesia. México apoya totalmente la Organización de Estados Americanos. Ha buscado que se tenga nuevamente comunicación y cooperación en dicha organización. Se ha visto el abandono. Se ha visto la poca cooperación que existe en las Américas. México busca, de parte de la Presidencia de la República y en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la unión en América. Queremos ser una América unida, no separada. Nuestras diferencias hay que dejarlas de menos. Compartimos una gran historia, cultura, que debemos que aprovechar y sobresalir en el extranjero. Igual se iniciaron relaciones en estos días con Chipre, con Cuba y con Singapur. Países que han mostrado un gran interés en el proyecto nacional que se está viviendo en México. Saben que somos un país potente y lo dijimos bien en nuestras campañas para las Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad, escuchar a todas las naciones. Su opinión, consultarlas. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que están diciendo? Eso lo tenemos que saber. Y es hora de demostrarlo. En cuestión de México, como último punto, México estuvo presente en el Foro Económico Mundial. En este mismo foro, México aclaró, presenció y dio comunicación a las naciones presentes en este foro de la implementación de sistemas económicos que se realizan en nuestro país. Esto con el fin de apoyar a naciones las cuales no tienen un equilibrio, donde no se tiene un control y toda decisión lo hacen sin pensar. Pasando a otra materia, del desarrollo social de la nación, se rehabilitó después de 3 administraciones la Secretaría de Desarrollo Social, una secretaría que se le ha dado poca importancia, que no se le da relevancia, cuando es totalmente importante. Tiene gran relevancia. Es la Secretaría del Pueblo de México. Así, yo la he nombrado, para mi opinión, es la Secretaría del Pueblo, donde escuchamos demandas ciudadanas, quejas ciudadanas, atendemos a los ciudadanos y los notificamos de cada actualización de los programas sociales. Que igual se dio a conocer el programa de Crea Oportunidades, un programa social que está contemplado para el apoyo económico
empresarial, al apoyo ciudadano y el que va a ser nuestro principal programa. Este va a buscar la creación de empleos, el cual tendrá una mayor presencia empresarial en el apoyo de empresarios en la búsqueda de nuevas oportunidades, porque también queremos a México en el extranjero, y si queremos lograrlo y sentenciarlo, necesitamos nuestras empresas mexicanas en el extranjero. Igualmente, se dio la creación del Consejo Consultivo de la Secretaría de Desarrollo Social, en donde se tiene ya un foro de escucha para los ciudadanos, escuchar sus demandas, sus quejas, y esta entró en vigor desde que se anunció. En la cuestión de la rehabilitación de instituciones, se rehabilitó la Agencia Federal de Aviación Civil. Pasaron administraciones que se le dio menos. Se hizo menos. No se le dio importancia. ¿A qué se suscitó esta acción de abandono? Al colapso de la aviación mexicana. Actualmente, con la rehabilitación de la Agencia Federal Civil, de la Agencia Federal de Aviación Civil, se creó el Consejo Aeronáutico. Se consolidó total en coordinación con empresarios de diversas empresas aeronáuticas, como lo son Aeroméxico, Mexicana de Aviación, Viva Aerobús, entre otras. Esto con el fin de escuchar lo que verdaderamente sucedió. ¿Cuál fue el problema? Hay que escuchar, atender, e igualmente, al consolidarse el Consejo Aeronáutico, se inició y se creó la Escuela de Aviación dentro de esta misma agencia, con el fin de dar mayores oportunidades laborales a estas empresas aeronáuticas, junto a dar el espacio a los ciudadanos de entrometerse más en este campo. Se dio el nombramiento del director general, el cual va a dirigir esta agencia. En este segundo periodo vamos a dar la total consolidación de la actividad de la aviación, ya que esto es el inicio de la rehabilitación de las instituciones. Recibimos, y lo he afirmado, lo he dicho, se ha vivido una destrucción total de instituciones. Cuando yo entré al cargo de presidente de la República, se notó la destrucción de instituciones. Un INE colapsado. Institutos abandonados. Junto a varios sectores que no han sido del todo atendidos. Esto busca la modernización y reformación de todo esto. Se tiene contemplado de que en este segundo periodo toda la nación esté actualizada, renovada, reformada y que entre ya en acción. Actualmente, en este primer periodo, se consolidó y ya se está rehabilitando toda esta cuestión. Igual, se dio varios eventos aeronáuticos. Esto con el fin de motivar a la ciudadanía en la participación de este mismo sector. Como último tema a hablar y llevar a cabo es la unidad nacional y cooperación. Algo que mencioné y afirmé en mi inicio
como presidente de la República. Siempre he buscado la unidad, la firmeza y llevar a cabo un país con paso firme. Esto se da por la gran separación que se vive en la sociedad mexicana, algo que debemos evitar. Tenemos que hacer el llamado a la unidad, pero no se ha consolidado por diversas difamaciones, decires, entre otras cuestiones. Se dio la cooperación entre la Cámara de Diputados y el gobierno federal a inicios de este periodo con el fin de llevar a cabo una gran relación entre estos dos poderes. Porque antes el poder legislativo tenía sus diferencias con el poder ejecutivo. Tenían una rivalidad. Existía una gran diferencia, una gran demanda. Se le hacía menos al ejecutivo. Esto se vivió, yo lo viví, yo presidí esa legislatura. Y esto trae consecuencias. Esto puede traer un mal manejo, una pésima coordinación. Algo que no va a suceder y no sucedió hasta las elecciones legislativas. Se dio la unidad y el apoyo entre la Arquidiócesis Primada de México, Arquidiócesis, la comunidad católica. México, eso tenemos que decirlo. México nació católico y va a morir católico, aunque no nos guste. ¿A otros les gustará? En mi cuestión, así va a ser. México, al no llevar a cabo, en primer lugar, a Dios, se verá la mala toma de decisiones, un mal rumbo en el país. Y en este informe, que se le está dando síntesis de este mismo, se está demostrando los grandes resultados que vivimos en este primer periodo, al poner a Dios en primera etapa. Esto permitió una gran unidad entre la comunidad eclesiástica y el gobierno federal. No existían diferencias, sino apoyos, proyectos en conjunto y llamar a la población de un proyecto de unidad. Se inició la cooperación entre empresas mexicanas dentro del país para sobresalir y generar más empleo. Se llevaron a cabo varias reuniones con empresarios, especialmente con el sector de radiodifusión y aeronáutico. Esto con el fin de negociar varias cláusulas futuras, de tener una gran comunicación, una mayor inversión. Gracias a estas empresas se logró la mayor inversión aeronáutica en nuestra nación. Se logró la mayor presencia de medios de telecomunicación y radiodifusión en el país. Se logró la rehabilitación de actividades de varias empresas, el interés de más empresas, escuchar sus demandas, sus necesidades, algo que ya está entrando en vigor desde siempre, y esto por las decisiones que hemos tomado junto a un proyecto que es llevar empresas mexicanas al extranjero, sobresalir, tener mayor demanda, porque si no existe competencia, se acaba toda la cuestión económica. En México está viviendo y vivió una gran participación ciudadana en la cuestión del voto.
Los ciudadanos ejercieron su voto, escuchando las necesidades de la nación y que ellos pedían. Se da actualmente una gran participación ciudadana. Algo que felicito, que admiro, porque se escucha al pueblo de México. Igualmente, como bien lo mencioné, la cooperación eclesiástica. Y como último punto de este informe de gobierno sintetizado, se dio con un México más culto para promover la cuestión cultural, educativa, que es lo que nos hace falta en nuestra actualidad. Se tiene poca preparación, se tienen pocos perfiles listos para tomar las riendas del país. Es lo que más necesitamos. Si queremos construir ciudadanos fuertes, que no sean manipulables, que no sean débiles, se requiere educación y cultura. Se consolidó varias cuestiones culturales dentro de la nación. Se llevó a cabo varios reuniones con ciertas empresas, como lo mencioné hace unos momentos, para fomentar la actividad cultural de la nación. Esto trajo el recordar a los mexicanos lo que vivimos hoy, lo que se vivió hace años. Porque debemos que recordar. Debemos que ser claros. Debemos que saber y conocer nuestra historia. Porque el país que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por esto mismo, dando ya fin a este breve y un tanto una síntesis del informe de gobierno de este primer periodo, se da y queda demostrado que México lleva un gran rumbo, lleva consigo la gran responsabilidad en el extranjero, lo que queda en el camino, lo que estaremos buscando y lo que tenemos que atender, porque sabemos que si no se atiende a tiempo, estamos condenados a vivir lo que se presenció en administraciones pasadas. Porque hoy vivimos en una etapa de cambio, en una etapa nueva, que sí escucha a la ciudadanía, que sí se acerca y que verdaderamente trabaja, el cual no tiene ningún caso controversial, ya que nosotros sabemos desde la presidencia y en nombre del gobierno federal que estas decisiones son en beneficio al pueblo de México, porque queda ya demostrado qué es lo que se va a vivir en el futuro de la nación. En mi criterio, este es el informe de gobierno más largo que ha tenido presencia esta nación, y vamos a seguir con mayor trabajo, más proyectos, más programas, más relaciones diplomáticas, mayor presencia en el extranjero, hasta que México se consolide como una gran potencia emergente, como un país fuerte y en ascenso. Seguiremos trabajando por el bien de nuestro país y hacerlo por nuestros hijos. Muchísimas gracias.
Gracias. Gracias.